Bueno, ha sido un viaje largo desde Castellón, menos mal que tenía aquí un vehículo de última generación, pero bueno, ya estamos aquí. Nos hemos venido nada más y nada menos que hasta Andorra. ¿Y por qué? Bueno, pues como siempre, esto es un espacio de cultura y desde aquí, desde el Principado de Andorra, concretamente desde uno de los espacios, una de las salas de exposiciones que tiene aquí el Principado, venimos a ver una exposición, pero nos pilla muy cerca, una exposición de un artista castellonense. Se trata de Maseda. Vamos a recorrer la que se ha convertido en la primera retrospectiva de este importantísimo artista salido de tierras castellonenses, pero ya sin duda con un apellido internacional. Y por fin desembarcamos en Art Lab y desde esta galería podemos asomarnos a todas las etapas creativas de este artista castellonense. Empezaremos por esos primeros comienzos, ese joven creador que empieza a dar sus primeros pasos en el mundo del arte. Pero ya desde sus comienzos vamos a ver seguramente una de las marcas de la casa, que es esa veneración por el género del retrato. Y aquí ya aparecen personajes, icónicos personajes que forman parte de ese imaginario colectivo, donde evidentemente todavía empezará a jugar, a hacer pruebas, ensayo, error, experimentación con el color y con otros aspectos pictóricos, para empezar a encontrar ya desde muy temprana, desde los primeros momentos, esa pintura gestual, ese trazo gestual que va a ser también otros de los elementos definitorios de la obra de Maseda. Por supuesto, llegaremos al blanco y negro, esa bicromía que es donde especialmente se siente tal vez más cómodo este artista castellonense. Y después de pasar por prácticamente una década de creación, vamos a encontrar las últimas series, las últimas familias de este artista, unas familias mucho más maduras. Especialmente conoceremos aspectos de estas últimas series donde encontramos un discurso psicológico, un discurso muy potente y muy poderoso que aparece ya en estas últimas etapas. Sin olvidar, bueno, esa rebeldía que es, ¿por qué no?, marca de la casa de este artista, esos juegos, esos lemas, esos mensajes y sobre todo, como siempre, esos rostros que le han acompañado en toda su trayectoria. ¿Y saben cómo que vamos a acabar? Bueno, pues seguro que con uno de los aspectos que más les va a gustar de este reportaje. Vamos a acabar con las luces de neón. Vamos a acabar con unas piezas que son unos cuadros que, bueno, solo les voy a decir una cosa, que se encienden y se apagan. Pero esto y muchas cosas más, ¿saben qué? Nos la va a contar el propio protagonista, y es que, como se ha enterado que Televisión de Castellón ha venido aquí hasta Andorra, ha querido estar presente hoy con nosotros y nos va a hacer este recorrido, así que vamos a hacerlo en compañía del artista castellonense Maseda. Bueno, Patri, qué bien que estéis aquí en Andorra y has venido desde Castellón. Tenéis suerte que no habéis pillado mucho frío todavía. Y la verdad que voy a empezar a contarte la retrospectiva pues desde este cuadro que tengo primero todavía en mi poder, que como ves todavía la firma aparece como la de un niño pequeño, porque como digo yo, es que pintaba mejor que firmaba, ¿sabes? Ya se me daba bien hacer algo que fuera todavía bueno o que ya tuviera una cierta calidad, pero no sabía cómo firmar un cuadro, la verdad me parecía complicado. Pues mira, este cuadro para mí tiene como mucho valor, ¿no? Porque es cuando empecé a pintar con tintas chinas y como siempre he estado muy vinculado a la música y sabes que la música es parte y lo conductor de mi pintura, pues como no iba siempre pues, a un grupo de música, es Led Zeppelin en un concierto donde está el cantante y Jimmy Page con la guitarra, y lo hice en tinta china y eran pues, quizá aquí ya se olía, ¿no?, por dónde iba a ir mi trabajo. Fíjate que esto estamos hablando de hace quizá pues, más de 17 años, tiene este cuadro, pero ya se veía, pues, digamos, un poco lo que me gustaba, ¿no?, el blanco y negro. Ya no iba buscando el color, iba... Luego de aquí, entre medio de estos cuadros hubieron muchos, ¿sabes? Hubo muchos intentos, al principio uno como que se va buscando y es como bastante complicado porque realmente no sabes dónde estás, ¿no? Quieres hacer una esencia, pero a la vez quieres ver qué quieres pintar. En la academia te están haciendo hacer bodegones, pero tú quieres hacer retrato, pero a ti te dicen que no estás preparado. Y es verdad que no estás preparado, pero esa parte tiene una parte de magia que hace que tú ya te encabezones en hacer retratos y salen cosas pues un poco... O sea, ya se ve perfectamente que era una Merlin y yo trabajaba sobre emplastos porque no quería hacer un retrato al uso. Ya tenía la intención de irme del retrato a algo nuevo que no había visto en ningún sitio. La gente puede pensar, si me pregunta, ¿cuáles son tus referentes? No había referentes en ese momento. Mis referentes eran intentar hacer algo diferente, pero tampoco sabía lo que había. O sea, iba muy a lo loco, ¿no? Estaba totalmente como un pollo sin cabeza y entonces luego pasé a intentar hacer retratos
ya se parecían más a lo que es un retrato, pero utilizaba el color de una manera totalmente burda y de una manera totalmente que un colorista me hubiese matado. ¿Sabes? No tenía control, fríos, cálidos, me daba igual. No usaba un monocolor, no usaba nada que realmente tuviera un sentido, que cuando luego estudias, ves el cuadro y hay partes que como que te horrorizan. Pero aún así tenía un balance, no quería que las pieles tuvieran color de piel, y fíjate, usé un amarillo que parece los Simpsons, ¿sabes? Pero de esta serie hubo 2 o 3 en los que traté mucho el amarillo. Y de ahí fuimos pasando un poco ya al desastre, ¿no? Al goteo, al enfado quizá también con el decir, no veo lo que viene, entonces empecé a utilizar mucho más como una acuarela, ya estaba aprendiendo acuarela, ya el acrílico lo estaba dejando un poco, me introduje más en la acuarela y me di cuenta de que era una pintura mucho más divertida y que era como más traviesa, ¿sabes? No la podía controlar tanto y eso me gustó. Entonces este tema tenía mucho que ver con el Prestige, con un cormorán que estaba lleno de petróleo, pero yo tenía también mucha ira, ¿no? en esta época. Lo primero, pues porque nadie me estaba valorando como un artista, que era normal también, pero a la vez yo creía que lo que estaba haciendo ya era importante, ¿sabes? Y creo que lo reflejaba en los mensajes que ponía en los cuadros y un poco en todo este rollo. Y este aún forma parte de esta parte del color loco, en el cual por primera vez utilicé el color fluo rosa. En esta es la primera pieza donde lo utilicé, y es porque quería buscar un color que no cambiara la forma, o sea, que cualquier forma, daba igual el color que utilizásemos, siguiera pareciendo lo que era. En este caso era muy recurrente y muy fácil que sea un leopardo o un guepardo, porque es una figura muy reconocible, pero que me entré por ahí y estuve en un estudio de ese tema antes de pasarme a otras cosas. Aquí tenemos un cambio de época y un cambio de estilo. Aquí me inmiscuyo 100% en el tratamiento como acuarela y empiezo a trabajar la velocidad en el retrato. Empiezo a trabajar la tinta china y las aguadas. Retratos que termino en minutos, en 10 minutos, 5 minutos, con un trazo súper rápido y dando muchísima visibilidad rápidamente a la figura. Y entrando en mini detalles, a veces en algún detalle, pues como aquí el cigarro que llevo en la boca, o aquí en algún pendiente que llevo, o sea, era algo como muy rápido y ya empezaba a ser una pintura mucho más visceral y mucho más rápida y mucho más fluida. Era un estudio, una parte muy importante de lo que me llevó a lo que hago hoy en día. Esta fue como un poco ya el consolidar lo que es el goteo. Este cuadro lo pinté totalmente volcado a la derecha, ya no solo me valía el abordar rápidamente un cuadro, sino que le buscaba cosas diferentes, que lo pintaba totalmente de lado, por eso todo el goteo de este cuadro se ve como fluye hacia la derecha. Los pinté también boca abajo. Lo que necesitaba era ver el goteo si tenía que ver al espectador, si generaba algo, y la gente no se da cuenta que el cuadro está pintado de derecha si no se lo dices, o sea, volteado. Pero fue una época en la que ya empecé a añadir color y empecé a hacer el blanco y negro con un color que destacase por fuera. Primero no entendía muy bien por qué hacía esto. Y luego pasé una época en la que, cuando pasaba malas épocas, frustración, buscaba dentro de mi cabeza los monstruos que yo tenía dentro, o quizá figuras que eran como paredolias, donde se aparecían ciertos rostros que eran como... Aún era más rápido que aquello, si aquello se pintaba en 10 minutos, esto se pintaba en 5. Y buscaba retratos que salían del subconsciente mío. Y de ahí nacieron pues muchísimos monstruos y muchísimos figuras que eran figuras humanas, donde yo colocaba los ojos, la nariz y la boca, pero el resto era parte de una ilusión que no tenía que ver con la realidad. ¿Y estos? Esto fue una parte, fue un estudio bastante importante. Empecé a minimizar el dibujo. Quería otra vez jugar con las luces, entender que ciertos puntos de los dibujos podían hacer que una figura fuera totalmente reconocible, pero llegar al punto ya no nos íbamos a la locura, íbamos al dibujo controlado, al detalle. Quería ver que con unos rasgos igual que las manos de esta mujer o cualquier figura aparecía. Este se llamaba Jazz, por ejemplo, con ciertos punteos, trabajando los negativos. Eran figuras no solo reconocibles, sino totalmente que parecía que las pudieras tocar. El primero de todos fue este de una mujer mirando detrás como de una persiana. Y estos son los 5 que hice de esa serie. Estuve un tiempo muy obsesionado con este tema, la verdad que sí. Bueno, y aquí es donde llevamos
en grande mis pesadillas, ¿no? Es cuando empecé a entender que este tipo de dibujos era lo que buscaba, y buscaba como el alma del personaje. Lo llevé a tamaño mucho más grande. Este cuadro estuvo expuesto en Milán, expuesto allí, y ya aquí un poco dejé llevar lo que es el tratamiento de expresionismo abstracto encima de una figura, lo que me llevó a realmente divertirme muchísimo y poder... Empecé a romper barreras que había dentro de la figuración para mí, que primero pensé que tenía que ser como muy concreta y no abusar de otras cosas, y aquí me di cuenta que había libertad en la pintura. Bueno, y aquí empezamos con una época que ya, digamos que es toda una línea que ya sí que parece que es muy reconocible, un Maseda muy reconocible. Siempre que nos metemos en figuras de cómic, es porque entre medio estoy trabajando en alguna serie que me crea muchísima tensión o muchísima carga. Trabajo con retratos de muchísima carga psicológica y entonces necesito airear. Entonces me vuelvo a los dibujos de niño, como yo empecé en el dibujo, que empecé en el cómic, y siempre necesito, desde mi dibujo, como lo hago, desde una manera igual, goteando o con trazos bestias y con el flúor, pero lo que hago es airear un poco lo que es mi mente. Esto me ayuda a salir de esos ojos tan penetrantes y de esas caras que me atraviesan, ¿sabes? Esto, por ejemplo, es una pieza para mí muy importante que se llama Manos de tijera, y es una figura de una persona no reconocible. O sea, es reconocible, pero no es una persona pública, no es un celebrity, aunque muchísima gente le da una connotación de gente que conoce, pero aquí nacen cosas muy interesantes de la pintura. No solo la fluidez de la pintura y cualquier gesto está totalmente sin miedo, hay cero miedo en esta pintura, donde empiezan a nacer los rotuladores en el pelo, donde el spray tiene una parte importante, donde hay como un movimiento del arrastre y de los sprays. Digamos que dejas la mano como si fuera un subconsciente, ¿no? Como una ouija. Parece que manejas sin control, dejas que trabaje simplemente tu cerebro muy rápido, y me parece que es una pintura súper balanceada y algo muy salvaje. Es una pieza muy especial para mí esta. Luego toda esta parte, todos tienen un punto, o sea, estos sí son personajes muy reconocibles. Este dentro de la parte de relax y de un trabajo que no suelo hacer, que es un personaje pero es de ficción. Este cuadro también me encanta, donde hay muchísimo tratamiento de rotulador, también hay spray y como ves es un trabajo muy rápido y muy expresionista en cuanto a trazo. Y es el día que Johnny Depp ganó el juicio, que se llama Justice. Me parecía de recibo ayudar a hacerlo, me sentía muy identificado con lo que le había pasado. Es un cuadro también muy rápido, que al igual que este, parece un sketchbook hecho muy rápido y con muchísima velocidad, que es lo que me encanta, ¿no? O sea, hacer parte muy reconocible pero a una velocidad grande. Vamos otra vez con un personaje. Este personaje soy yo en la vida real, yo en la vida real y en el cómic. Yo soy un Pato Lucas, ¿no? Durante muchos años me lo ha parecido, y es otro de los cuadros que tuve que hacer para airearme, y es un personaje que adoro, siempre lo he adorado desde niño, y le di pues mi toque de su rabia. Siempre está enrabietado, un poco como yo, ¿no? Pero luego cae bien luego. Parte de una de las películas que adoro, Pulp Fiction, una escena de la película que bueno, me parece increíble. Todo lo de Tarantino siempre me ha parecido increíble, y todo lo que tiene que ver con el cine me hace soñar mucho. Y allí tenemos a ¿Qué pasa de nuevo, viejo?, en inglés, que al final es otro de las locuras y de la tranquilidad que necesito a veces para airear esos personajes tan potentes que tengo entre medio de cuando estoy creando. Y pues parte de una película, Sean Connery, en una de los 007, he pintado una serie de ellos, este es el único que queda por aquí. Y nada, un personaje por lo mismo, mítico, y una pintura con un contraste muy alto y con una parte muy blanca que me gusta mucho a veces introducir, o sea, que una parte que no hay nada pintado diga tanto, ¿sabes? Y entonces me gusta mucho este cuadro por esto. Bueno, Patricia, aquí estamos en una de digamos que las locuras de mi cabeza y las locuras de mis luces, ¿no? Estos cuadros tienen tres maneras de verlos. Una es la que ves ahora mismo. Aquí tenemos un cuadro de los Kiss, aquí tenemos un cuadro de Prince, y aquí atrás tenemos un cuadro de Freddie Mercury. Como ves, estos son unos marcos especiales, unos marcos que creé y que pensé en construirlos de esta manera.
Ahora vamos a ver esta habitación, estos cuadros los vamos a ver de 3 maneras diferentes. La primera es esto que te he explicado, así llegaría una persona a tu casa y los vería. A cierta hora, tanto con el móvil o programados o como una persona lo puedes elegir o conectar automáticamente, el cuadro va a aparecer un mensaje que no vemos ahora en el cuadro. Ese cuadro, la gente de repente va a decir, hostia, se ha encendido algo que no estaba, que forma parte también del cuadro. Ese mensaje que vamos a ver, después vamos a apagar toda la sala. Todo esto lo vamos a ver con ya las luces apagadas, ¿vale? Y luego ese mensaje, cuando los cuadros vuelvan a apagarse, se quedará solamente ese mensaje sin ningún tipo de electricidad. Durante 15 minutos irá desapareciendo y volverá a ser el cuadro totalmente apagado. Ahora te lo voy a enseñar apagando las luces, ¿vale? Mira, por ejemplo, vamos a ver primero este cuadro de Kiss. Ahora se activaría este cuadro. De repente, como ves, empieza a aparecer un mensaje en el centro de Kiss. Ves que va apareciendo poco a poco y los flúor toman otro tono. O sea, es como una discoteca, como te contaba antes, ¿no? Como cuando yo descubrí por primera vez que la luz negra aparecía en unas partículas y poco a poco... Ahora vamos a cargar, por ejemplo, el de Prince. Prince, del mismo modo, ves que está todo instalado en el cuadro. Esta tecnología que tiene dentro va también por Bluetooth. Se puede encender, como hacemos ahora, en petición o programada en el tiempo, ¿no? A las 7 quiero que se encienda y a tal hora quiero que se apague. Poco a poco, como ves, va apareciendo el símbolo de Prince que él eligió para que no ser un esclavo. La primera, lo que te conté, es la persona binaria que hay como reconocida, ¿no? Y luego tenemos este cuadro de Freddie Mercury, que cuando se enciende, este es brutal porque el amarillo sale el mensaje de So Must Go On y empieza a coger, como ves, cada vez más potencia hasta el punto de que vamos viendo los cuadros y cada vez ves que el mensaje se está llenando más de luz. Es una pintura fotoluminiscente que se carga, coge potencia y lo que hace es que luego se queda encendida. Ahora iremos apagando primero el de Kiss. En este caso se apagará el de Kiss y queda ese mensaje encendido, que lo podemos ver. Mira que hemos estado poco rato cargándolo. Ahora el de Prince lo vamos a apagar y se queda, porque entra un poco de luz, pero esa luz llega a verse totalmente encendido. Y ahora el de So Must Go On, que es el que más lo vamos a notar, se nos queda el mensaje encendido durante 15 minutos y desaparece. Para mí son mágicos y son parte de mis sueños. Bueno, estos cuadros ya han sido creados en Andorra y creo que el tiempo que he pasado solo, primero me vine solo y esos 6 meses han sido un poco locura para mí, ¿no? Entonces me han acompañado mis películas, que son como lo necesario para yo soñar con tanto bueno como malo, y del Joker es un poco como me sentía, ¿no? Empecé que siempre que estoy solo, tengo peculiaridades como que hablo solo. Digo siempre que no puedo pasar más de 2 días solo porque empiezo a hablar solo. Si paso más de 2 ya es algo salvaje, o sea, ya me contesto directamente y entonces entro en un estado mucho más de locura. Entonces me veía muy identificado con este personaje que en la película, él antes de entrar en un proceso de locura, primero se ríe. Y yo me sentía en ese momento en el que sentía que tanto tiempo solo y tanto aquí aislado iba a empezar a entrar quizá en una especie de psicosis, y al pintarlo pues como que me descargué, ¿no? Me siento identificado con él. Y estos dos son un clásico de la película Resplandor. Él es cuando está empezando a volverse totalmente loco, que mira la nada, y ella es el momento en el que se da cuenta que su marido está loco, coge el bate y él no para de repetirle, dame el bate, Wendy. Y entonces es como... Estos dos personajes han formado parte de mi niñez y de mis pesadillas, y quizá pues siempre me gusta sacarlos como para enfrentarme un poco a ellos, ¿sabes? Aquí estamos en algo que llevaba años intentando plasmar y llevo estudiando, y era el momento también de hacerlo, ¿no? Esta parte que es como unos fantasmas, ¿no? Que no tienen cabeza, tienen mucho que ver con lo que yo siento que es el ser humano y lo que realmente para mí es el ser humano. Como veis, son figuras totalmente reconocibles, un tío sentado, unas manos y un hombre con traje quitándose un sombrero. Entonces, ¿qué hay de peculiar en esta obra? Lo peculiar de esta obra es que yo pienso que todo ser humano, de hombros para abajo, somos todos iguales. Pero hay una parte que nos distingue a cada ser humano que es irrepetible, y es lo que hay encima de los hombros. Entonces,
yo podría, o cualquier pintor, podría reproducir ese cuerpo, esas manos, o aquel hombre quitándose el sombrero 100 veces, posiblemente, no sabríamos distinguir cuál es el que he hecho yo y el que ha hecho otro. Incluso yo podría repetirlo, pero lo que jamás podría repetir es lo que hay encima de los hombros, que es la cabeza de cada uno, la explosividad. Esa mancha es irrepetible en el universo. Ningún otro pintor, ni yo, por más que lo probase millones o trillones de veces, volvería a ser esa mancha. Entonces, con esto quiero un poco hacernos, y a la vez es ese conflicto, esa explosión que a veces es incontrolable de nuestras cabezas. En los tres casos está identificado esa mancha, en algunas gotea hacia arriba, como encima aún llevando como las leyes, ¿no? Como encima rompiendo las leyes de la gravedad, de la física, porque nuestras cabezas no son controlables ni hay unas reglas que lo puedan ordenar, ¿sabes? Y entonces esta serie para mí son los tres primeros que he hecho, pienso hacer varios más y me parece muy interesante y aparte me han divertido muchísimo y la gente les ha encantado. Parece que ha entendido todo el mundo esta locura que he convertido, que para mí es mi realidad y la de todos. Bueno, para terminar, esto es una obra un poco icónica mía, que es una Audrey, la he pintado varias veces, para mí es una musa también y es una belleza. Y esta serie es una serie limitada de 15 que he hecho, pero trabajando con los colores que me gustan, que son los flúor, poniendo mensajes que para mí son importantes y haciendo guiños a Basquiat, en estos nombres que él ponía, No More Drama, su típica corona, y un poco dando yo los pensamientos que tengo sobre el personaje. Aquí tenemos a Bob Dylan. Esta foto estaba conmigo 15 años, la pinté también en Andorra, tenía muchas ganas de pintarlo y fue una mañana, me levanté y Bob Dylan y yo hicimos las paces y lo pinté, ¿sabes? Y lo último de todo, estoy metido ahora en una nueva locura, ¿no? Para mí, siempre digo que los neones, a mí las luces, si yo fuera un mosquito y se encendiera una luz azul de esta que cuando se acercan explotan, yo sería el primero en caer, posiblemente, o el primero o el segundo, a no ser que alguien corriera más que yo. Porque a mí las luces siempre, los neones me han parecido magia. Quizás porque cuando era joven, mi padre hasta una edad, ya a los 15 años, aún no me dejaba ir a una discoteca, él era militar y pensaba que, y yo la primera vez que entré en una discoteca, o sea, me pareció tan mágico las luces y ver esas luces negras que nos hacían los dientes blancos, la ropa blanca, las uñas, que creo que se me quedó como grabado y lo quería introducir de alguna manera en mis cuadros. Ya lo he introducido de otras maneras, pero en este no solo hice eso. He cogido 4 lienzos y los he grabado con una técnica que se llama UV, que es con recortes de periódico del personaje que voy a pintar. Después, encima de esa vorágine del collage de todas las noticias sobre él, empiezo a echar una pasta, un gesso, que hace blanca algunas zonas para poder esbozar el dibujo del personaje. Y luego lo he pintado. Luego le he introducido esta parte, pero este personaje me dio muchísima guerra, porque o sea, dentro de que estaba bien hecho y estaba no acababa de balancearse el cuadro. Así que Basquiat y yo tuvimos una charla y entonces le metí en la cara muchísimas de las cosas que él pintaba, como él mostraba esa rabia, y creo que al final conseguí que fuera un personaje que fuera realmente, como yo digo, balanceó el cuadro y creo que al final quedó una pieza que es parte de lo que estoy trabajando ahora junto con los fantasmas y con... Siempre estoy un poco en lucha con luces, tonos y mezclar el personaje con lo que él sentía y con lo que él era. Y este cuadro creo que lo mezcla todo bastante bien. Bueno, oye, pues muchísimas gracias a toda la gente de Televisión de Castellón. Y gracias a Patricia, porque así os he podido enseñar esta exposición que hay en Andorra, la primera retrospectiva. Va a estar hasta el 15 de diciembre, si os pasáis por aquí, venís a esquiar y queréis pasar un poquito de frío, pero aquí es maravilloso. Podréis ver todo esto en persona y podréis disfrutarlo. Nada, simplemente deciros adiós, daros las gracias y nada, hay un castellonense viviendo aquí en Andorra.
Bueno, y para despedir este reportaje nos hemos venido, como no, a uno de los lugares más emblemáticos de la capital. Estamos aquí precisamente a nuestras espaldas con el famoso reloj derretido de Salvador Dalí, una de las panorámicas seguramente más fotografiadas de Andorra la Vella, para despedir sobre todo a uno de los momentos más dulces de la carrera de Maseda. Afincado ya desde hace algunos meses en Andorra la Vella, Maseda está cosechando éxito tras éxito y dando pasos de gigante en esta carrera. Y por supuesto, Televisión de Castellón siempre a su lado y por supuesto los castellonenses orgullosos de este gran artista.